¿Cómo están? Les saluda el profesor Carlos Jara Benítez, profesor de Química de Saco Oliveros Sistema Helicoidal, donde lo difícil lo hacemos fácil. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de electroquímica, fundamentalmente en lo que es electrólisis. Los puntos que vamos a explicar esta vez es electroquímica, electrólisis, tipos de electrólisis, las aplicaciones de la electrólisis y también conceptos previos para matematizar las leyes de Faraday. Comenzamos. ¿Qué cosa es la electroquímica? La electroquímica es una parte de la química que va a estudiar la relación o las relaciones entre la energía eléctrica y la energía química. Entonces, todos los fenómenos, llámese la electrólisis o el estudio de las celdas galvánicas que vienen a ser las pilas y las baterías, se tocan en este capítulo de electroquímica. ¿Qué cosa es la electrólisis? En esto nos vamos a centrar. Nosotros decimos que la electrólisis es una reacción de óxido-reducción, pero es una reacción que se produce cuando nosotros pasamos una corriente continua a través de una solución electrolítica o a través de una sustancia que está fundida. Fíjense, mediante la electrólisis nosotros podemos descomponer una sustancia química en otras sustancias más sencillas. Aquí en la figura podemos ver cómo se ha utilizado, por ejemplo, una solución de cromato de potasio y estamos obteniendo diferentes productos en los extremos de este tubo en uno. Vamos a decir también que la electrólisis es la transformación de la energía eléctrica en energía química. No se olviden de esto. La energía eléctrica se transforma en energía química. Para desarrollar la electrólisis debemos contar con ciertos elementos. Fíjense, en este mapa estamos señalando que el elemento número 1 de la electrólisis es la celda electrolítica. Algunos lo llaman también cuba electrolítica. Es el recipiente donde se van a llenar tanto el electrolito como los electrodos, ¿no? Luego tenemos el segundo elemento, que es el electrolito. Un electrolito es una sustancia iónica o es una sustancia covalente polar que puede estar fundida o puede estar disuelta en agua. Si la sustancia es iónica, si la sustancia es covalente polar, lo podemos utilizar como electrolito, pero para que se comporte como electrolito, esa sustancia debe estar fundida o debe estar disuelta en agua, no se olviden, por favor. Tercer elemento lo constituyen los electrodos, ¿no? Hay dos clases de electrodos, uno es el ánodo y otro es el cátodo. Aquí nosotros podemos ver que el ánodo se le llama así porque atrae a los aniones, es el polo positivo, y el cátodo se le llama así porque atrae a los cationes, es el polo negativo. En el ánodo se va a producir la oxidación y en el cátodo se va a producir la reducción. Finalmente, el cuarto elemento es la fuente. Es una fuente de corriente continua que puede ser una pila o puede ser una batería. En este esquema podemos observar una electrólisis. Fíjense, la cuba contiene al electrolito y el electrolito está formado por iones positivos que estoy señalando acá, son cationes, y también iones negativos que son aniones, ¿no es cierto? Los electrodos, tenemos el cátodo que es negativo, tenemos el ánodo que es positivo, y estos dos electrodos están conectados a una batería, ¿no? Una batería o una pila
De tal manera que si cerramos el circuito, la corriente eléctrica va a viajar externamente desde el ánodo hacia el cátodo. Ingresa al electrolito y circula así, del ánodo al cátodo externamente. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el electrolito, entonces estos iones positivos y negativos, estos cationes, estos aniones, se van a direccionar, ¿no? Se van a direccionar y vamos a ver lo siguiente. Los cationes que son positivos se orientan hacia el cátodo y los aniones que son negativos se orientan hacia el ánodo. De tal manera que en el cátodo se va a producir la reducción de los cationes y en el ánodo se va a producir la oxidación de los aniones. Para recordar, vocal con vocal con vocal. En el ánodo se produce la oxidación de los aniones y luego consonante con consonante con consonante. En el cátodo se produce la reducción de los cationes, no se olviden. Vamos a hablar sobre la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Ustedes saben que el cloruro de sodio o sal de cocina es una sustancia iónica, y entonces para fundir el cloruro de sodio vamos a llevar este compuesto a un horno y lo vamos a llevar a una temperatura de 801 grados Celsius. Una vez que llevamos la sal de cocina a 801 grados Celsius, esa sal se va a fundir, ¿no? Y se va a disociar en iones positivos de sodio y iones negativos de cloro. Vamos a ver la ecuación de ionización. Miren cómo el cloruro de sodio queda en fase líquida, pero queda iónicamente como cationes sodio y aniones cloro. Entonces, para desarrollar la electrólisis, lo que vamos a hacer es llevar este electrolito a un proceso de transformación utilizando una batería que tenga como mínimo 4,07 voltios. Con este voltaje vamos a lograr la electrólisis de la sal fundida. Los aniones son atraídos por el ánodo, donde se va a producir la oxidación. Fíjense cómo el anión cloro, que es negativo, se va a convertir en gas cloro molecular, ¿no? En esta oxidación se pierden 2 electrones. Esto sucede, repito, en el ánodo. Sin embargo, en el cátodo va a producirse la reducción de los cationes sodio, ¿no? El sodio más 1 va a ganar un electrón y se va a reducir hasta sodio metálico líquido. Luego, a partir de estas 2 semiecuaciones, vamos a completar la ecuación total de la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Si ustedes se dan cuenta, la semiecuación de reducción la estoy multiplicando por 2, de tal forma que al sumar miembro a miembro, los 2 cloros negativos con los 2 sodios positivos me van a dar 2 cloruros de sodio, ¿no? Líquido. Y finalmente también debemos darnos cuenta que los electrones se van a cancelar y vamos a observar que se forma cloro gas y sodio líquido, ¿no? En esta reacción química finalmente vamos a obtener gas cloro en el ánodo. Como ustedes observan, se forma gas cloro, que es un gas amarillo verdoso, en el ánodo, y en el cátodo se va a formar sodio metálico en fase líquida. Bueno, de esta manera estamos viendo, repito e insisto, que cuando electrolizamos el cloruro de sodio fundido, el cloruro de sodio se va a descomponer en sus elementos cloro en el ánodo, cloro gaseoso, y sodio líquido en el cátodo. Esta es una de las formas como podemos lograr la electrorefinación. Aquí en las imágenes podemos ver cómo se ha logrado cobalto y hierro mediante electrólisis, y fíjense, se puede lograr
estos metales con una alta pureza, con un 99,99% de pureza. A esto le llamamos electrorefinación, ¿no? Es una de las aplicaciones de la electrólisis. Esta vez vamos a hablar de la electrólisis de una solución concentrada de cloruro de sodio. Esta vez no vamos a utilizar sal fundida, más bien vamos a agarrar agua, vamos a agregarle una regular cantidad de cloruro de sodio y vamos a preparar una solución concentrada de cloruro de sodio. Y esa solución concentrada de cloruro de sodio la vamos a llenar dentro de la celda electrolítica, pero esta vez vamos a utilizar electrodos de platino, a diferencia del caso anterior que usamos electrodos de grafito. Y fíjense, cuando se disuelve la sal en el agua, van a aparecer también iones positivos de sodio, aquí de color azul, y iones negativos de cloro de color amarillo, ¿no? Entonces, al pasar la corriente eléctrica, esta solución va a sufrir una transformación de tal manera que en el cátodo se va a recoger gas hidrógeno, en el ánodo se va a recoger gas cloro. Pero observemos que acá también se está formando hidróxido de sodio, además, en el cátodo, ¿no? Veámoslo ecuacionalmente. A la temperatura de 25 grados se va a producir esta electrólisis. Fíjense cómo el cloruro de sodio acuoso, o sea, disuelto en agua, se disocia en iones cloruro y en iones sodio monopositivos, ¿no? De tal forma que los aniones de cloro negativo se oxidan en el ano. Observen ustedes cómo estos aniones de cloro negativo se transforman en cloro gas. Eso sucede en el ánodo, pero aquí va a suceder algo interesante. Como tenemos agua de por medio y el potencial de reducción del agua, es el agua el que se va a reducir en el cátodo. De tal forma que cuando el agua gana 2 electrones, va a liberar gas hidrógeno y se van a generar iones oxidrilo con carga -1, ¿no? De tal forma que el sodio va a quedar como un ion espectador, ¿no? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Mucho cuidado con los iones sodio, repito, quedan como iones espectadores, porque fíjense, al sumar la semiecuación de oxidación y la semiecuación de reducción, vamos a tener lo siguiente. Sumando miembro a miembro, nos va a quedar 2 aguas con 2 cloros, y a la derecha tenemos 2 cloros con hidrógeno y 2 oxidrilos, ¿no? Pero fíjense, entonces, si nosotros observamos, para poder completar la ecuación, lo que vamos a hacer es sumarle los iones espectadores de sodio a ambos miembros. Observen ustedes, en este caso, en el primer miembro hemos sumado 2 sodios positivos, y lo mismo acá en el segundo miembro, 2 sodios positivos. De tal forma que lo que nos está quedando es la suma de cloro con sodio, y me va a dar cloruro de sodio más agua. Pero acá a la derecha tenemos el cloro gas que se va a obtener en el ánodo, y también tenemos hidrógeno gas que se recoge en el cátodo. Pero fíjense, estos 2 OH con estos 2 sodios van a formar hidróxido de sodio. Nosotros finalmente vamos a decir que en el ánodo se recoge el cloro, pero en el cátodo se recoge gas cloro e hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio lo podemos reconocer agregándole unas gotas de fenoltaleína al cátodo, y vamos a ver el color rojo grosella que se genera debido a su presencia. Continuemos. Esta vez hablamos de la electrólisis de una solución concentrada de sulfato de cobre. Esta es una sal oxisal, contiene cobre, que es un metal pesado. Una vez que preparamos la solución concentrada de sulfato de cobre, que es una solución de color azul, la depositamos dentro de la celda electrolítica y colocamos 2 electrodos
colocamos 2 electrodos, de tal forma que al pasar la corriente eléctrica se va a producir su descomposición, ¿no? Y el resultado es el siguiente. Si ustedes observan, el sulfato de cobre acuoso va a producir cobre metálico en el cátodo y va a producir en el ánodo 2 sustancias, ¿no? Gas oxígeno y además ácido sulfúrico. Nos podemos percatar de la presencia del ácido sulfúrico si agregamos algunas gotas de anaranjado de metilo en el ánodo y vamos a ver la coloración roja propia de las soluciones ácidas. Cuando electrolizamos el agua acidulada, en realidad para electrolizar el agua es suficiente tener una solución muy diluida de alguna sal o de algún ácido, pero en este caso vamos a utilizar agua acidulada. Agarramos el agua y le agregamos unas cuantas gotitas de ácido sulfúrico, a eso le llamamos agua acidulada, ¿no? Utilizamos los electrodos, pasamos la corriente eléctrica y vamos a observar que el agua va a sufrir tanto oxidación como reducción, ¿no? Y entonces vamos a producir hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Esta electrólisis del agua acidulada ha sido motivo de preguntas siempre en los exámenes de admisión de las diferentes universidades del Perú, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí vemos la ecuación. El agua líquida, el agua acidulada, finalmente se descompone generando gas hidrógeno en el cátodo y gas oxígeno en el ánodo. Nótese el coeficiente en esta ecuación balanceada para el hidrógeno es 2 y para el oxígeno es 1, se sobreentiende. Lo que significa que el volumen del gas hidrógeno que se produce es el doble del volumen del gas oxígeno liberado en el ánodo. Este es el voltámetro de Hoffman, ¿no? El voltámetro de Hoffman es un instrumento que se utiliza precisamente para poder destilar el agua acidulada. En la parte central tenemos una pera en la que se llena agua acidulada, se llena por acá en estos 2 ramales y por acá tenemos los electrodos, ¿no? Por acá tenemos el cátodo y a la izquierda el ánodo, de tal manera que este cátodo y este ánodo se conectan a la fuente, que puede ser una pila o una batería. Entonces, cuando la corriente comienza a circular, en este voltámetro de Hoffman se va a poder recoger acá en el ánodo gas oxígeno y en el cátodo gas hidrógeno. Ustedes pueden visualizar que el volumen de acá arriba hasta acá, el volumen del gas hidrógeno es el doble del volumen del gas oxígeno, ¿no? Esta es una de las formas que se puede lograr gas hidrógeno, que es tan útil, ¿no? El gas hidrógeno se utiliza para preparar, por ejemplo, parafinas a partir de hidrocarburos insaturados mediante hidrogenación catalítica, o también para preparar y trabajar las margarinas que son usados en la industria alimentaria. Las aplicaciones de la electrólisis en realidad son muchas. Se utiliza la electrólisis para producir metales como el aluminio, el litio, el sodio, el potasio y el magnesio. También para producir hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y sales como el clorato de sodio y el clorato de potasio, ¿no? También se usa para la producción de hidrógeno y para la preparación de gas cloro, usado mucho en las piscinas como desinfectante. En la electrometalurgia, en la anodización y en la galvanoplastía, ahí podemos ver el uso de la electrólisis como método para preparar sustancias diversas, ¿no? En este cuadro podemos ver las aplicaciones de la electrólisis. En resumen, no nos olvidemos la electrodeposición. Podemos agarrar cuerpos metálicos sencillos, como por ejemplo una sortija, y hacerle un baño
con oro, ¿no? Entonces decimos que estamos obteniendo un dorado. La electrodeposición tiene que ver con los baños de cromo, cromado, el dorado, el plateado, el cobreado, tenemos el zincado, etcétera, etcétera. La electrorefinación significa que podemos obtener metales con alto grado de pureza mediante este proceso. La galvanización, recubrimos cuerpos metálicos para evitar su corrosión, ¿no? Y lograr también ánodos de sacrificio para evitar también la corrosión. Producción de hidrógeno y producción de hidrógeno, de sustancias alcalinas como los hidróxidos. Si queremos matematizar este fenómeno llamado electrólisis, debemos tener en cuenta algunos criterios físicos, como por ejemplo, ¿qué cosa es el Faraday, ¿no? El Faraday es una cantidad de carga eléctrica equivalente a la carga eléctrica de un mol de electrones. Dicho de otra forma, el Faraday es una cantidad de carga eléctrica equivalente a la carga eléctrica de 6,022 por 10 a la 23 electrones, ¿no? Aproximadamente la carga de 600.000 trillones de electrones. También podríamos decir que un Faraday es la carga eléctrica equivalente a una carga de 96.500 coulomb. A partir de estos criterios, vamos a decir lo siguiente. Con un Faraday se puede descomponer, se puede depositar o se puede liberar un equivalente gramo de sustancia. Pero con un coulomb vamos a poder descomponer, vamos a poder depositar o liberar un equivalente electroquímico de sustancia. No debemos confundir, Con un Faraday se puede descomponer o depositar un equivalente gramo, pero con un coulomb se puede descomponer o depositar un equivalente electroquímico. Recuerden que el equivalente gramo es mayor que el equivalente electroquímico. Si ustedes quieren calcular el equivalente electroquímico, deben dividir el equivalente gramo entre 96.500, que es la constante de Faraday. ¿Qué cosa nos dice la primera ley de Faraday? Si nosotros queremos calcular la masa de sustancia que se descompone o queremos calcular la masa de sustancia que se deposita o libera en un electrodo, debemos tener en cuenta que esta masa de sustancia que se descompone, se deposita o se libera, va a depender de la naturaleza del electrolito y también va a depender directamente de la cantidad de carga eléctrica que atraviesa el electrolito. De tal forma que, según Faraday, la masa de sustancia que se descompone o que se deposita o que se libera va a ser igual a su equivalente gramo sobre 96.500, esto multiplicado por la carga Q que atraviesa el electrolito, ¿no? Ahora, si recurrimos a los criterios físicos, ustedes saben que la carga eléctrica es el producto de la intensidad de la corriente eléctrica por el tiempo, ¿no? Entonces, en estas ecuaciones matemáticas debemos tener en cuenta lo siguiente. M es la masa depositada o liberada, ¿no? O la masa descompuesta y se debe expresar en gramos. Q es la carga eléctrica y se debe expresar en coulombs. I mayúscula es la intensidad de la corriente eléctrica y se debe expresar en amperios o en amperes. Y T minúscula es el tiempo que demora el proceso, el cual se debe expresar en segundos. Entonces, cuando querramos calcular la masa que se va a descomponer o que se va a depositar o que se va a liberar en un electrodo, debemos aplicar la primera ley de Faraday. Ahora, en la segunda ley de Faraday me hablan de electrodos que están
conectados en serie, ¿no? Ustedes observen acá en el esquema, tenemos tres celdas electrolíticas, contiene una disolución de cloruro de cobre 2, la otra tiene una disolución de cloruro de sodio y la tercera tiene una disolución de cloruro de hierro 3. Entonces, como ven, los electrodos están conectados en serie, de tal forma que finalmente estos están conectados a una fuente de corriente continua, ¿no? Nosotros ya sabemos que si cerramos el circuito, la corriente eléctrica va a viajar externamente del ánodo al cátodo. Y entonces, por estas tres disoluciones acuosas, va a pasar la misma intensidad de corriente eléctrica. De tal forma, dice la segunda ley de Faraday, que si tenemos una cantidad determinada de carga eléctrica que atraviesa estas tres soluciones, entonces las masas que se van a depositar van a ser directamente proporcionales a las respectivas masas equivalentes. Aquí podemos visualizar lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que acá se va a depositar cobre, acá se va a depositar cloro, por ejemplo, y acá se va a depositar hierro. Pero las masas de estas sustancias, dice, deben ser masa 1 proporcional a la masa equivalente 1, como la masa 2 proporcional a la masa equivalente 2 y masa 3 proporcional a la masa equivalente 3. Las masas depositadas o liberadas en los electrodos son directamente proporcionales a las respectivas masas equivalentes de las sustancias. Visto esta teoría, yo creo que ya es momento de revisar algunas cuestiones prácticas. Bien, veamos el problema 1. ¿Qué nos dice el problema 1? Dice, determine la cantidad de Faraday que se requiere para oxidar 45 moles de iones cobre más 2 según la siguiente semiecuación. Observen ustedes que el cobre más 2 se está oxidando hasta cobre metálico y para esto está perdiendo 2 electrones, ¿no? Esto es lo que me dice la semiecuación. Entonces, si queremos resolver este problema, vamos a plantear lo siguiente. Viendo los coeficientes de esta semiecuación, nos damos cuenta que aquí el coeficiente es 1. Entonces, si queremos oxidar un mol de iones cobre más 2, vamos a necesitar 2 moles de electrones. Pero si recordamos, un mol de electrones es un Faraday. Entonces yo puedo decir, en lugar de 2 moles de electrones, puedo decir lo siguiente: 2 Faraday, en vez de 2 moles de electrones, se requieren para oxidar un mol de iones cobre. Entonces, ¿cuántos Faraday voy a necesitar para oxidar 45 moles de iones cobre? Como ustedes ven, se trata de una regla de 3 muy sencilla, donde X es la incógnita que vamos a calcular. Si queremos calcular la cantidad de Faraday, o sea X, vamos a despejar en aspa y vamos a tener lo siguiente, ¿no? X es 2 multiplicado por 45 sobre 1. Y me resulta que X es 90 Faraday. Entonces, para este proceso, para oxidar 45 moles de iones cobre más 2, se necesitan 90 Faraday. Y esta sería la respuesta para esta pregunta. Continuemos con el problema número 2. Dice, ¿cuántos Faraday se requieren para liberar 400 gramos de gas oxígeno en el ánodo? Como dato, dice, la masa equivalente del oxígeno es igual a 8. En este problema debemos tener en cuenta lo siguiente. Esta vez nos están dando una masa de 400 gramos de oxígeno. Eso es lo que queremos producir, liberar en el ánodo. 400 gramos de oxígeno. Pero, ¿qué cosa dice
el concepto de Faraday. El concepto de Faraday dice que con un Faraday podemos liberar un equivalente gramo de oxígeno. Pero ¿qué cosa es el equivalente gramo? Recuerden que el equivalente gramo es la masa equivalente expresada en gramos. Si me dan el dato de la masa equivalente igual a 8, entonces voy a decir un equivalente gramo de oxígeno son 8 gramos de oxígeno. Entonces retomamos el asunto. Con un Faraday se libera un equivalente gramo de oxígeno que son 8 gramos de oxígeno. Planteamos el problema. ¿Cuántos Faraday a esta misma altura, cuántos Faraday se requieren para producir 400 gramos de oxígeno? De la misma forma, nos damos cuenta que acá lo que tenemos es una regla de 3. Nuestra incógnita es X. ¿Cuántos Faraday? X Faraday. Despejamos esta regla de 3 y decimos que X es igual a 50 Faraday, ¿no? Para producir los 400 gramos de oxígeno en el ánodo se requieren 50 Faraday y esa es respuesta para la pregunta número 2. Sigamos con el problema 3. Nos piden que calculemos el volumen de hidrógeno en condiciones normales que se libera en el cátodo al paso de una carga eléctrica de 386.000 coulomb. Como dato se nos dice que la masa equivalente del hidrógeno es 1. Bueno, yo debo recordarles que algunos valores ya deben estar en nuestro cerebro, ¿no? Nosotros debemos recordar que la masa equivalente del oxígeno es 8, que la masa equivalente del hidrógeno es 1 y que la masa equivalente del cloro es 35,5, ¿no? En este caso se nos dice que la masa equivalente del hidrógeno es 1. ¿Cómo vamos a calcular un volumen de hidrógeno en condiciones normales? ¿No? Por su capítulo de cálculos químicos, ustedes saben que si queremos calcular el volumen en condiciones normales, debemos conocer los moles o las masas de la sustancia del gas en condiciones normales. Bueno, comencemos utilizando el concepto de Faraday. Con un Faraday, que son 96.500 coulomb, se puede liberar un equivalente gramo de gas hidrógeno, que viene a ser su masa equivalente, o sea, un gramo de hidrógeno. Entonces, retomamos el asunto. Con 96.500 coulomb se puede liberar un gramo de hidrógeno. La pregunta es, con 386.000 coulomb, ¿qué masa, cuántos gramos de gas hidrógeno se va a liberar? Entonces, utilizando una regla de 3, vamos a despejar la masa M y vamos a calcular los gramos de hidrógeno. Ahí podemos ver que la masa de hidrógeno es el producto de 386.000 por 1 dividido entre 96.500 y me van a resultar 4 gramos de gas hidrógeno. Pero esta es la masa. Recuerden que a nosotros nos están pidiendo el volumen de hidrógeno en condiciones normales. Entonces, vamos a utilizar el método de los factores para poder llevar estos 4 gramos de gas hidrógeno a volumen en condiciones normales. Pero antes les debo recordar y hacer reflexionar lo siguiente. El gas hidrógeno tiene como fórmula H2. Entonces, si su fórmula es H2, debemos recordar que la masa molar es 2 gramos por mol. Entonces, usando factores, tendríamos lo siguiente. Los 4 gramos de gas hidrógeno los vamos a utilizar como dato y vamos a decir, ya que la masa molar es 2 gramos por mol, vamos a decir 2 gramos de hidrógeno, abajo es 1 mol de gas hidrógeno. Y ustedes saben que 1 mol de gas hidrógeno en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, finalmente vamos a decir que el volumen que se ha logrado en el cátodo, el volumen de gas hidrógeno en condiciones normales,
es 44,8 litros y eso es respuesta para el problema 3. Veamos el problema número 4. Me preguntan cuántos electrones deben pasar para descomponer 120 gramos de agua acidulada. Observen que nos dicen la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Si queremos resolver este problema, debemos tener en cuenta que el agua es un compuesto químico, y que su masa equivalente, en el caso del agua, es su masa molar entre su parámetro de carga. Si el agua tiene solamente un oxígeno, su parámetro de carga será 2, por lo tanto, su masa equivalente será 18 entre 2, 9. Esa es la masa equivalente del agua, 9. Usemos el concepto de Faraday nuevamente. Sabemos que un Faraday es 6,022 por 10 a la 23 electrones. Y con esto, con un Faraday, podemos descomponer un equivalente gramo de agua. O sea, podemos descomponer 9 gramos de agua. Retomamos el asunto. Con 6,022 por 10 a la 23 electrones, podemos descomponer 9 gramos de agua. La pregunta es, ¿cuántos electrones, X electrones, necesitamos para descomponer 120 gramos de agua? Esto también es una regla de 3. A ver, observen ustedes que para calcular X, lo que vamos a hacer es multiplicar 6,022 por 10 a la 23 por 120 y lo dividimos entre 9. Y nos va a resultar que se requieren 8 por 10 a la 24 electrones. Y esa es respuesta para la pregunta 4. En la pregunta 5 se nos dice, determine la masa de cobre que se deposita en el cátodo si se usa una corriente de 10 amperios durante 5 minutos en una solución concentrada de sulfato de cobre 2. El dato que nos dan, nos dicen que la masa molar del cobre es 63,5 gramos por mol. Si queremos resolver este problema, debemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense, a nosotros nos piden calcular la masa de cobre que se va a depositar en el cátodo. Entonces, debemos conocer el estado de oxidación del cobre para poder calcular su equivalente gramo, su masa equivalente. Entonces, aquí hay un dato importante. Si me dicen que lo que vamos a usar es una solución concentrada de sulfato de cobre 2, quiere decir entonces que el cobre debe trabajar con número de oxidación más 2, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente. Aplicamos la primera ley de Faraday y sabemos que de acuerdo a esta primera ley, la masa que se va a depositar de cobre es su equivalente gramo. ¿Cómo voy a calcular el equivalente gramo? Dividiendo 63,5 entre su número de oxidación, que es 2, ¿no? Luego reemplazo en lugar de carga la intensidad de corriente, que son 10 amperios, y el tiempo 5 minutos por 60 segundos. De esa forma me va a resultar que la masa depositada de cobre es 0,987 gramos de cobre, ¿no? No se olviden que en este problema la carga que atraviesa el electrolito es el producto de la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo que dura el proceso.
La pregunta 6. La pregunta 6 dice, ¿durante qué tiempo en horas se debe pasar una corriente de 30 amperios por una solución concentrada de tricloruro de cromo para depositar 25 gramos de cromo en el cátodo? Eso es lo que nos preguntan. ¿Qué tiempo en horas debe durar este proceso, ¿no? Y nos dicen que la masa molar del cromo es 52 gramos por mol. Entonces, para resolver el problema 6, vamos a usar también la ley de Faraday. Esta vez, fíjense que lo que nos preguntan es el tiempo. Entonces, de la ecuación de la primera ley de Faraday, vamos a despejar el tiempo y vamos a tener lo siguiente, ¿no? El tiempo es la masa por 96.500, todo esto dividido entre el equivalente gramo por la intensidad de corriente. Si nosotros queremos calcular el tiempo, vamos a reemplazar los valores. La masa de cromo que se ha depositado, M, vale 25 gramos. Lo multiplicamos por 96.500 y esto lo dividimos entre el equivalente gramo, que es 52 entre su estado de oxidación 3. ¿De dónde sale el estado de oxidación 3? Recordemos que en el tricloruro de cromo, el cloruro trabaja con -1, por lo tanto, el cromo tiene número de oxidación +3. Y finalmente, la intensidad de corriente, que es 30 amperios, ¿no? Al operar, me van a resultar, en principio, 4.639,42 segundos, pero como nos piden el tiempo en horas, al convertirlo, nos va a quedar finalmente que el tiempo que debe durar este proceso es 1,29 horas. El problema 7 dice, cuando se electrolizó una solución de cloruro de oro durante 400 segundos con una corriente de 8 amperios, se depositaron 2,18 gramos de oro. La pregunta es, ¿cuál es el número de oxidación del oro? Me dicen que la masa molar del oro es 197 gramos por mol. Esta vez nos están preguntando el número de oxidación del oro. Nos dan la masa de oro depositada, nos dan el tiempo en segundos, nos dan la intensidad de corriente, y para la resolución debemos también usar la primera ley de Faraday. Pues, como ustedes ven, vamos a reemplazar valores. Miren, esta masa son 2,18 gramos de oro, lo vamos a reemplazar. Arriba, el equivalente gramo sería la masa molar del oro, 197, dividido entre X, que es su número de oxidación. Su número de oxidación, X, es la incógnita en este problema, ¿no? Finalmente tenemos por acá la intensidad, que nos han dado como dato, 8 amperios, y el tiempo 400 segundos. Al operar nos va a resultar entonces que X tiene el valor de +3. El oro tiene estado de oxidación +3 o 3 más. Respuesta para la pregunta número 7. Listo. En el problema 8 se nos dice, se dispone de 2 celdas electrolíticas conectadas en serie. La primera tiene una solución de nitrato de plata y la segunda una solución de cloruro de zinc. ¿Qué masa de plata se deposita en el primer cátodo si en el segundo se deposita 1,625 gramos de zinc? Y nos dan como dato las masas atómicas de la plata 108 y del zinc 65. Bueno, acá vamos a utilizar
dos celdas electrolíticas. La primera contiene una solución de nitrato de plata, por eso estoy escribiendo nitrato de plata acuoso, y la segunda tiene una solución de cloruro de zinc acuoso. De tal forma que en la primera cuba vamos a encontrar plata. Tú sabes que la plata tiene estado de oxidación +1, y acá vamos a tener iones de zinc. El zinc trabaja con +2. Ahora, para que estas celdas estén conectadas en serie, ¿no?, nosotros debemos tener este orden, ¿no? Acá tenemos el ánodo, el cátodo, el ánodo, el cátodo, y la conexión en serie se debe hacer del cátodo unido con el ánodo, de tal forma que los otros extremos se conectan a la fuente de corriente continua. Cuando cerramos el circuito, la corriente eléctrica va a circular del ánodo externamente hacia el cátodo. Eso ya lo hemos explicado. Entonces, la corriente eléctrica ingresa a la primera celda electrolítica, luego sale a través de este alambre conductor y va a ingresar a la segunda celda electrolítica. Entonces se van a desarrollar dos procesos electrolíticos simultáneamente, ¿no? De tal manera que en la primera vamos a observar un plateado en el cátodo. Acá se va a depositar plata, por eso estoy hablando de un plateado, y en el otro cátodo se va a depositar zinc, ¿no? De tal manera decimos que acá se está produciendo un zincado. Entonces, el problema me indica que en el cátodo donde se da el plateado se debe depositar cierta cantidad. ¿Cuánto de plata se va a depositar? Y me dicen que en el segundo cátodo se ha depositado 1,625 gramos de zinc, ¿no? Entonces, como acá tenemos dos celdas electrolíticas conectadas en serie, la misma intensidad de corriente eléctrica va a atravesar los dos electrolitos. Por lo tanto, se debe cumplir la segunda ley de Faraday, ¿no? ¿Qué cosa decía la segunda ley de Faraday? Ya acomodándolo a los datos de este problema. Dice, la masa depositada de plata es proporcional a la masa equivalente de la plata, como la masa depositada de zinc es a la masa equivalente del zinc, ¿cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente: reemplazando los datos, tendríamos masa de la plata depositada. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál es la masa equivalente de la plata? Es su masa atómica entre su número de oxidación +1. 108 entre 1. Eso debe ser igual a la masa depositada del zinc, ¿no? La masa depositada del zinc es dato del problema: 1,625 gramos, ¿no es cierto?, entre la masa equivalente del zinc, que vendría a ser su masa atómica 65 entre su número de oxidación. Al operar matemáticamente, vamos a decir que la masa depositada de plata, en este caso, es 5,4 gramos. Y esta sería la respuesta para el problema. Se deposita 5,4 gramos de plata. ¿Sí? Un problema más, el problema 9. El problema 9, fíjense bien, por favor. Nos dice qué intensidad de corriente se requiere para producir 5,6 litros de gas cloro en condiciones normales y en un tiempo de 0,25 horas. Entonces,
Entonces, si nosotros observamos, acá nos dicen que el cloro tiene masa molecular 71 y masa equivalente 35,5, ¿no? Entonces, en un primer paso vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros observamos, nos dan el volumen de 5,6 litros de gas cloro en condiciones normales. Eso lo vamos a convertir a masa, ¿ya? Entonces vamos a recordar que la masa es a la masa molecular como el volumen del gas en condiciones normales es a 22,4 litros, ¿no? Reemplazando los datos tendríamos una masa que voy a buscar sobre la masa molecular 71. Esto debe ser igual al volumen del gas. El volumen del gas, recuerda que es 5,6 litros dividido entre 22,4 litros, ¿no? A partir de acá vamos a decir entonces que la masa de este cloro que se ha liberado es 17,75 gramos. Como ustedes ven, acabo de calcular la masa del gas cloro que se había liberado en condiciones normales. Entonces, como esta masa ya es conocida, ahora puedo hallar la intensidad de corriente utilizando la primera ley de Faraday, ¿sí? Entonces, en el segundo paso, o en la segunda parte de esta resolución, vamos a recordar la ley de Faraday. La primera ley me dice que la masa es el equivalente gramo entre 96.500 por la intensidad de corriente y por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si visualizamos, tenemos lo siguiente. Vamos a reemplazar los datos. La masa, que vale 17,75 gramos, va a ser igual al equivalente gramo del cloro, que sería 35,5 sobre 96.500, y esto lo vamos a multiplicar por la intensidad de corriente que no conocemos y por el tiempo, que es 0,25 horas, ¿no? 0,25 horas, pero esto lo vamos a multiplicar por 3.600 segundos. De esta forma, si nosotros tenemos esta ecuación donde la intensidad de corriente es la incógnita, nos va a resultar operando que la intensidad de corriente es 53,61 amperios. Y esto es respuesta para la pregunta número 9. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, la pregunta 10 es una pregunta interesante, es una pregunta tipo examen de admisión, donde nos dicen, se desea cubrir una placa metálica de 10 centímetros por 20 centímetros con una capa homogénea de 0,05 centímetros de espesor de aluminio mediante un proceso electrolítico. Y nos dicen, si la corriente es de 9,65 amperios, ¿cuántos minutos dura dicho proceso? En este problema se nos dice que la masa atómica del aluminio es 27 y se nos dice que la densidad del aluminio es 2,7 gramos por cada centímetro cúbico. Acá en el gráfico observamos, esta es la placa metálica que vamos a recubrir. Esta es la placa metálica de 10 centímetros por 20 centímetros. Pero deseamos recubrir esta placa metálica con aluminio. Pero el recubrimiento debe tener
un espesor. ¿Cuál es ese espesor? Este espesor es de 0,05 centímetros. Entonces, el tiempo que va a demorar este proceso electrolítico va a depender pues de la cantidad de aluminio que se deposite, ¿no?, en ese recubrimiento. Y lo que necesitamos saber es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, y el tiempo va a depender de la masa. Pero no me dan masa de aluminio, me dan dimensión, me dan las 3 dimensiones. Entonces voy a calcular previamente el volumen, ¿sí? En la primera parte de esta resolución calculamos el volumen del aluminio. Es el producto de las 3 dimensiones. Vamos a multiplicar 10 centímetros por 20 centímetros por 0,05 centímetros. Al operar me va a quedar que el volumen del aluminio es igual a 10 centímetros cúbicos, ¿no? Una vez que ya tengo el volumen del aluminio depositado, voy a calcular la masa de ese aluminio. En la segunda parte voy a recordar que la densidad del aluminio es la masa del aluminio dividida entre el volumen del aluminio. Si yo despejo, la masa del aluminio tiene que ser igual a la densidad del aluminio multiplicada por el volumen del aluminio. Entonces, la masa del aluminio tendrá que ser igual, esto es dato del problema, la densidad del aluminio es 2,7 gramos por cada centímetro cúbico. Esto lo multiplico por el volumen del aluminio que calculé, que son 10 centímetros cúbicos. Aquí observo que me va a resultar la masa 27 gramos de aluminio. Como ya conozco la masa del aluminio, entonces me voy al cálculo del tiempo, ¿no? Me voy al cálculo del tiempo. En la tercera parte de esta resolución, y aplicando la primera ley de Faraday, yo sé que el tiempo es la masa multiplicada por 96.500, todo sobre el equivalente gramo por la intensidad de corriente. Entonces, si reemplazamos valores, reemplazamos los datos, vamos a tener lo siguiente. La masa son 27 gramos multiplicado por 96.500 sobre el equivalente gramo. ¿Qué es el equivalente gramo del aluminio? Recuerda que el aluminio es tripositivo. Entonces, su equivalente gramo será su masa atómica 27 entre su número de oxidación. 27 entre su número de oxidación 3. Y esto lo multiplicamos por la intensidad de corriente que se nos ha planteado como dato, 9,65 amperios, ¿no? De esa forma resulta un tiempo igual a 3.000 segundos, ¿no? Igual a 3.000 segundos. De tal forma que, como a mí me piden el tiempo en minutos, voy a decir finalmente, por lo tanto, el tiempo, vamos a tener que dividir esto entre 60, me va a resultar 50 minutos. Esto es lo que demora el proceso electrolítico. Respuesta para la pregunta 10. Muy bien, con eso estamos terminando. Espero volverlos a ver en otra oportunidad. Y recuerden que en Saco Oliveros, Sistema Helicoidal, lo difícil lo hacemos fácil. Muchas gracias.